Saludos con todos y todas. Bien, ahora vamos a calcular el volumen de un sólido de revolución con respecto a la realización de la gráfica cuando una región plana rota alrededor de diversos ejes. Por ejemplo, aquí tenemos la región acotada por y igual raíz de x y las rectas y igual a 2 y x igual a 0. El ejercicio dice que determinemos el volumen del sólido que se obtiene al rotar esta región alrededor de diversos ejes. Primero, con respecto al eje X. Bien, para eso vamos a GeoGebra y vamos en primer lugar a tener la región. Obviamente que la región raíz de X es una cosa algo así. Tenemos y igual a 2 y el eje x igual a 0, que viene a ser el eje y, ¿no? Entonces ahí tendríamos nosotros, la región sería esta parte que está comprendida entre la parte superior de la función raíz cuadrada, debajo de y igual a 2 y a la derecha del eje y, esta partecita. Otra manera de visualizar es lo siguiente. Podemos nosotros expresar aquí la condición, ¿no? Que los y que están acá, obviamente, van a ser mayor o igual que ese radical, ¿no? Entonces podemos poner acá y mayor o igual que la raíz de x. Al mismo tiempo, queremos nosotros también que esté debajo de la recta y igual a 2. Entonces ponemos acá y menor o igual que 2. Y también queremos nosotros que esté a la derecha del eje y. Es decir, queremos que el x sea mayor o igual que 0. Entonces, al, eh, al realizar la conjunción de esas expresiones, tenemos también aquí concretamente nuestra región, ¿no? Lo que aparece de azul, la región azul va a ser la región que vamos a rotar en diferentes ejes para obtener diferentes sólidos para calcularles el volumen. Bien, entonces en principio tenemos eso. Ahora vamos a ver cómo sería la rotación de esa región. Para ello vamos a tratar de describir un poco mejor. Vamos a ocultar por acá algunas cosas. Bueno, acá en esta región aparecen ciertos puntos notables, ¿no? Por ejemplo, el 0,0, que es el extremo inferior, el punto 4,2 y el 0,2. Entonces esos puntos nosotros lo vamos a considerar acá. Por ejemplo, el punto 0,0, el origen de coordenadas, el 4,2 y el 0,2. Son puntos notables en esa región. Bien. Y tendríamos también, entonces acá, vamos nosotros controlando con ecuaciones a digamos, a la frontera de esta región. Por ejemplo, aquí tendríamos dos segmentos, el segmento BC. Entonces tendremos acá el segmento, el segmento tendríamos BC, el segmento BC, tendríamos el segmento AC, el segmento AC, y la función tendríamos acá
la función raíz de x. Tendremos acá raíz de x de 0 hasta 4. Bien, entonces vamos a ocultar ahora. Entonces, vamos a ocultar. Bueno, el segmento que une C y B es H, que une C y A sería el I. Y bueno, este borde de la región sería la función raíz de que restringe de 0 a 4. ¿Ya? Entonces, tendríamos nosotros allí nuestra región. Bien, ahora vamos nosotros a tratar de obtener, la gráfica del sólido. Vamos a rotar. Evidentemente, al rotar alrededor del eje X, vamos poniendo acá, primero vamos a abrir la vista 3D. Vamos a abrir la vista 3D. Observen que ahí en la vista 3D vamos nosotros a visualizar nuestro sólido. Bien, vamos a ocultar acá este plano para tener esto. Bien, entonces vamos a definir un deslizador para trabajar principalmente con las secciones transversales al eje X. Vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a definir un deslizador y también vamos a considerar el eje X, el eje de rotación. Entonces, vamos a considerar acá recta, que sería que pasa por el punto A y un punto cualquiera, por ejemplo el 2,0, ¿no? Bien, le vamos a dar el color rojo ahí. Vamos a ver el color rojo, porque en verdad es el eje X, ¿no? Sino que queremos nosotros obtener la ecuación. Esa es la razón que hemos trazado acá esta recta que pasa por A y un punto cualquiera del eje X. Estamos redundando en gráfica, pero estamos describiendo aquí la ecuación, ¿no? Queremos tener como un objeto matemático el eje X, que va a ser entonces J. J para nosotros va a ser el eje X donde vamos a rotar nuestra región. Bien, y que es aquí obviamente coincide con el eje rojo que el software ya nos proporciona. Bien, entonces también vamos a definir un deslizador. Vamos a definir un deslizador. Bueno, acá lo voy a llamar B. Un deslizador con el dominio de nuestra función. En este caso, nuestro dominio es de 0 hasta 4. Entonces, queremos nosotros el dominio de la función raíz de x va a ser el deslizador de 0 hasta 4. Bien. Tratemos de obtener la superficie que van a generar o que van a encerrar nuestro sólido. ¿Ya? Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Nosotros nos ubicamos acá y vamos a tener las superficies que van a limitar nuestro sólido. Es decir, vamos a rotar concretamente el segmento H sobre el eje X y también esta curvita sobre el eje X. Y van a generar superficies que van a encerrar el sólido. Veamos entonces, vamos acá, superficie. Entonces, ¿qué vamos a rotar? Vamos a rotar nosotros, vamos a rotar H, por ejemplo, la curva H, un ángulo de 360, 2pi, sobre el eje X que lo habíamos dicho que íbamos a llamarle J. Entonces pueden ver ustedes que
obviamente que al rotar H sobre el eje X, se genera un cilindro, lo que estamos observando acá. Bien, ahora vamos rotando la curva raíz cuadrada. Entonces tendremos acá superficie. Tendremos acá, entonces, la raíz cuadrada para nosotros viene a ser, la habíamos llamado P, ¿no? Sería P, entonces sería para nosotros P. El ángulo sería 2pi y sobre J, el eje X. Y aparece entonces esa otra superficie. Entonces, bueno, vamos a poner el tamaño y tendríamos algo así. Sería algo así para nosotros. Lo que tenemos acá es las superficies que van a encerrar nuestro sólido, ¿ya? Cuando rota acá, este segmento genera al cilindro, y cuando rota esta curvita raíz de X va a generar esta superficie. Entonces, estas dos superficies van a encerrar a nuestro sólido, ¿ya? Entonces el sólido va a estar comprendido entre las paredes del cilindro y las paredes de este paraboloide, ¿no? Es un paraboloide. Pueden ustedes observar ahí. Muy bien, entonces, obviamente el método acá consiste en que podemos calcular el volumen del cilindro y quitarle el volumen del paraboloide. Entonces, la resta de esos dos volúmenes va a ser el volumen que estamos buscando nosotros. Bien, entonces, si nosotros aplicamos el método de las secciones transversales, al cortar con planos perpendiculares al eje X, vamos a tener nosotros discos, bueno, más que discos son anillos circulares, o arandelas también, como lo conocemos, ¿no? Entonces, lo que vamos nosotros en verdad a determinar con las integrales definidas es sumar infinitamente esas arandelas. Esas arandelas al sumar nos va a proporcionar el volumen de nuestro sólido. Entonces, vamos a ver esos anillos, esas arandelas. ¿Cómo serían? Vamos a escribir esas arandelas o anillos. Bien, para eso nos ubicamos acá. Vamos a verlo acá. Primero podemos verlo acá en el plano, ¿no? Haciendo el corte perpendicular al eje X. Y tendríamos nosotros, obviamente, lo que corresponde acá, ¿no? Lo que corresponde va a ser para nosotros el segmento, ¿no? Entre la parte del cilindro y la parte del paraboloide. Entonces tendremos por acá un segmento, el segmento que une dos puntos. El punto va a ser B, el punto superior va a ser el B2, porque ese es fijo, y acá tendremos el punto B, raíz de B. Ahí tendremos todo el extremo. Entonces miren, lo que estamos teniendo acá nosotros, y el software lo está llamando K, va a ser para nosotros, si hacemos variar, vamos a tener ahí esa amplitud. En esta sección, diríamos en esta proyección sobre el plano XY, tendríamos nuestra región que va, en la que rota, ¿no? Y genera el sólido. Bien, eso también lo podemos visualizar aquí, en 3D. En 3D vendría a ser de la siguiente manera.
tendríamos nosotros, vamos a tener circunferencias, ¿no? Aquí vamos a tener nosotros circunferencias. ¿Por qué? Porque cuando un punto rota sobre el eje X, genera una circunferencia. Entonces, ¿cómo serían las circunferencias aquí? Las circunferencias vendrían a ser, entonces, a ver, vamos a poner acá circunferencias. Circunferencias. Para la circunferencia necesitamos puntos y el centro y el radio, ¿no? Bueno, eh, el centro obviamente va a estar en el eje X, ¿no? Porque rota sobre el eje X, entonces al hacer el corte transversal, vamos a ver que el centro siempre va a ser un punto del eje X. Entonces, tendremos acá, tendremos el punto 0, a ver un momento, claro, ¿no? Sería 0. En este caso sería C, el B, ¿no? Que es la coordenada respectiva. Listo, eso sería nuestro centro. Eh, a ver, no. Con esto no nos va a salir. Curva. Nuestra circunferencia va a ser una curva. Lo que vamos a querer describir ahorita es, por ejemplo, cuando este punto superior rota, va a generar una circunferencia, obviamente. Y también cuando este punto inferior rota, va a generar una circunferencia. Queremos nosotros graficar esas circunferencias, ¿ya? Entonces, el comando circunferencia no me sirve porque como estoy trabajando acá en el plano XY, la gráfica va a ser un plano contenido, una circunferencia contenida en dicho plano, entonces no nos va a ayudar. Entonces nuestro objetivo es graficar en 3D para ver el corte transversal. Entonces eh, vamos a trabajar con curva. Curva, entonces la curva, obviamente cada punto de la curva tiene 3 componentes. La primera, si hago un corte transversal, el X es fijo, entonces va a ser B. La segunda y tercera corresponden a los valores de Y y Z que son variantes, ¿no? Variables. Entonces, vamos llamando acá, eh, vamos llevando, por ejemplo, acá una letra U, por ejemplo, U y V son los que se acostumbran a utilizar, ¿no? No, en este caso solamente sería T. Vamos a emplear el parámetro T, ¿no? A ver, en este caso tendríamos, a ver, sería 2 para la circunferencia mayor, ¿no? La circunferencia mayor va a tener radio constante, ¿no? Entonces sería 2 por coseno de t, 2 por seno de t. Entonces ahí va a aparecer la circunferencia de centro en el punto B, 00 y de radio 2. Entonces, haciendo eso, a ver qué pasó acá. Me faltó poner la variación, pues. Me faltó poner la variación. A ver, un momentito. Definir el parámetro, que en este caso el parámetro es t, y el valor inicial es 0 hasta 2pi. Hasta 2pi, me olvidé de eso. Ahora sí, observen ustedes que acá también voy a poner puntos, acá en nuestro... Vamos a poner los puntos del extremo acá, el punto superior, me conviene considerarlo. Punto superior acá, en el plano es el punto B, 2, y el punto inferior es B, raíz de 2. Entonces ahí, perdón, raíz de B es raíz de B. Listo. Entonces ahora, observen ustedes que al mover nuestro deslizador tenemos nosotros ese segmento que van a proporcionar, van a ser importantes para describir las secciones transversales, ¿no? Las arandelas. ¿Ya? Bien.
Entonces, miren, hasta ahí que tenemos ya. Cuando nosotros vamos rotando, miren, obviamente en nuestra arandela la circunferencia mayor tiene radio constante, ¿no? Tiene radio constante. Veamos, bueno, acá podemos ocultarlo un momentito. Allí, ¿no? Entonces, solamente en el cilindro, obviamente tiene radio constante, ¿no? Bien. Ahora, vamos describiendo para las circunferencias, ahora para nuestra, eh, la superficie que va a tener menor radio. Entonces, en ese caso, tendríamos nosotros de la siguiente manera, tendríamos acá entonces, sería también una curva. Eh, la curva, obviamente, su primera componente siempre va a ser b, ¿no? Eso no va a variar, lo que va a variar son los radios ahora van a ser variables, ¿no? En este caso, eh, podemos poner acá, eh, aquí vamos a tener, como el radio va a ser variable, tendríamos acá, a ver, tendríamos acá. Bien, entonces para hallar el, la circunferencia generada al cortar con un plano perpendicular a esta superficie sería lo siguiente, ¿no? Sería acá circunferencia o curva, ¿no? Sería una curva. eh, la curva va a tener B siempre porque al cortar con el plano perpendicular al eje X, el X es constante, en este caso B. La expresión, bueno, el radio en este caso vendría a ser la altura correspondiente a la función, a la raíz de X. Entonces sería raíz de B por coseno de t. Este va a ser nuestro parámetro. Y acá tendríamos el radio sigue siendo raíz de b. Lo que va a variar es el giro, ¿no? El parámetro es t desde 0 hasta 2pi. Entonces ahí tenemos la circunferencia obtenida cuando nosotros hacemos un corte perpendicular al eje X y ahí vamos a tener nuestra circunferencia, ¿no? El corte. Entonces miren, vamos a ver las dos curvas y las dos superficies. Entonces lo que está generándose allí, bueno, vamos a poner un color más tenue acá. Color más tenue. A ver. Vamos a... Bueno, el color dejémosle el estilo. Opacidad, vamos a poner una opacidad mínima. Grosor y la opacidad. Y también acá. Opacidad mínima. Bueno, dejémoslo a ver qué sucedió. Entonces, a ver nuevamente acá. Entonces, mira lo que está pasando acá. Quiero que las superficies no sean tan, no se muestren opacidad casi mínima. A ver ahí. Sí, ahí disminuyó la opacidad. Acá también.
Mi objetivo acá es que el color de las superficies no sean tan notorias que me impidan ver al interior, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya se puede observar que cuando hago variar, ¿no? Vamos a poner el otro color acá, estas circunferencias, estas curvas, color más, a ver, un color azul y en la otra curva también color azul. A ver ahora cómo se ve. Sí, ahí. Entonces ustedes pueden observar que cuando nosotros vamos a hacer la rotación, va a generar, entonces en principio generan el sólido cuya frontera o encierran esas dos superficies, ¿no? Y los cortes transversales son arandelas, ¿no? Son arandelas, anillos, como los que vemos ahí, ¿no? A ver, si ocultamos la superficie de repente se ve un poquito mejor. Creo que ahí, ¿no? Entonces, mira, lo que nosotros vamos a hallar es el volumen de esos pequeños anillos y sumarlos, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Ya? O también, para verlo mejor, de repente hacemos lo siguiente. Vamos acá a utilizar el comando superficie, pero lo vamos a ver de manera parametrizada. Eh, allí, lo que yo quiero es sombrear el anillo ahí, el arandela, ¿ya? Entonces voy a atraparlo, entre comillas, con una ecuación. Entonces acá tendría la expresión, siempre va a ser B, ¿no? El corte siempre va a ser B, tiene coordenada XB. Expresión, aquí vamos a tener U por, aquí eso es lo que da la rotación, seno de, normalmente es el coseno, ¿no? Coseno, seno también, al final no va a interferir mucho, ¿no? Bien, entonces tendríamos acá U por seno de U, de V sería. Y ahora los parámetros. El U, obviamente el U es el radio, y hay un radio mayor que es 2 y un radio menor que es raíz de B. Entonces acá tendríamos el radio menor que sería raíz de B y el radio mayor que vendría a ser 2. Y el otro parámetro controla la rotación, que sería el V, que varía de 0 hasta 2pi. Entonces, ahí tendremos ya ese sombreado, ¿no? Observen ustedes que acá también le podemos dar un color azul para que coincidan ahí. Entonces, miren, esa es la arandela, ¿no? Esa es la arandela que nosotros tenemos cuando nuestro sólido, o perdón, la región va a rotar. Miren, tenemos acá, ¿ya? Entonces, cuando rota genera el sólido cuyas secciones transversales son esas arandelas o anillos azules, ¿no? Entonces nosotros vamos a hallar el volumen de esos anillos azules y los vamos a llevar a un proceso de suma infinita, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, en eso consiste. Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer es calcular el volumen del cilindro y luego quitarle el volumen del paraboloide. ¿Ya? En eso va a consistir ya llevándolo a efectos de cálculo. Hasta aquí solamente hemos expuesto las ideas gráficas, ¿no? Hemos expuesto las ideas gráficas. Bien, entonces para realizar eso, bueno, acá ya habíamos visto cómo era la gráfica. Vamos a hacer la descripción analítica de esta región. Obviamente acá X varía de 0 a 4 y el Y, abajo tenemos la función raíz de X,
tenemos la función raíz de x, y ¿qué pasa acá? Y como límite superior para y en la vertical 2. Esa sería la descripción analítica de la región que va a rotar. Bueno, aquí también está. Entonces, cuando nosotros vamos a efectuar la rotación, se van a generar dos sólidos en verdad, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener simplemente la diferencia. Entonces eso se traduce analíticamente en que yo voy a considerar un radio mayor. El radio mayor va a ser la curva superior. Cuando rota va a determinar entonces el sólido. Entonces ahí va a ser ese sólido va a ser un cilindro, ¿no? Que el volumen es fácil de calcular, pi radio cuadrado por altura. Entonces ahí tendremos un primer sólido. Y el otro sólido va a ser cuando nosotros rotamos la curva raíz de x de 0,4. Entonces, tomando en cuenta eso, el radio mayor entonces siempre va a ser 2, ¿no? Y el radio menor va a ser lo que está acá, la distancia de este punto hacia el eje de rotación, que vendría a ser raíz de x, ¿no? Raíz de x. Muy bien. Listo, entonces ya tenemos ahí. Entonces el volumen del sólido, sabemos por las fórmulas ya analizadas en clase, que el volumen sería la integral de 0, vamos a sumar nosotros acá, ¿no? Las arandelas son perpendiculares al eje X, entonces vamos a sumar todas las arandelas en el eje X, es decir, la integración va a ser de 0,4, la integración va a ser de 0,4, pi, porque tenemos nosotros el área de cada arandela, bueno, tenemos círculos, ¿no? Pi por radio cuadrado. Entonces el radio mayor, en este caso es 2, y el radio menor es raíz de x. Entonces, efectuando un proceso de integración, concluimos que el volumen va a ser 8pi. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a nosotros al generar, a ver, un momentito, vamos a nosotros, vamos a ver cómo se genera justamente nuestro sólido. Ah, no, perdón, estamos acá con, a ver, yo quería bueno, ahí está graficando solamente el cilindro mayor, ¿no? Yo quiero quedarme solamente con la arandela, ¿no? Entonces, a ver, un minutito. Entonces, en conclusión, nosotros tenemos acá que el sólido comprendido entre esta superficie y esta superficie, que es un cilindro, entre el cilindro y el paraboloide, entonces ese sólido está descrito por estas arandelas. Está descrito por estas arandelas. Observen que el círculo superior de la arandela es constante, la circunferencia superior, mientras que la interior es variable, ¿no? La interior es variable. A medida que el x en el eje x aumenta, aumenta también el radio. Y a medida que el x tiende a 0, el radio tiende a 0, ¿no? Entonces, en síntesis, lo que hacemos acá es calcular los volúmenes de esas arandelas y sumarlas en un proceso de límite al infinito, y obviamente el resultado como límite nos proporciona el volumen, y eso obviamente conduce al valor de 8pi. Muy bien.